Hola, soy Tony y hoy vamos a ver un apartado nuevo que será el 7.3, áreas y perímetros de figuras planas. Así, lo primero que hay que tener claro es, evidentemente, que es una figura plana. Esto no lo copiéis, ¿vale? Una figura plana pues puede ser esto, por ejemplo. Esto es una figura plana y esto pues sería, ¿vale? Imaginaros un cubo. Esto ya es una figura que no es plana, es una figura tridimensional, es un cuerpo geométrico, ¿vale? Entonces vamos a centrarnos en este tipo de figuras. Entonces, lo primero que voy a definir será área. Más o menos todos tenemos claro lo que es un área, pero bueno, voy a poner una definición para que desde un principio lo entendamos siempre bien, ¿vale? Un área sirve para asignar una medida a una superficie. ¿Vale? Entonces ya vemos que superficie y área no es lo mismo. Entonces superficie, ¿vale?, es a lo que nosotros asignamos el área. Si os pongo un ejemplo, podría ser el suelo de vuestra casa. Entonces la superficie es el suelo y el área pues sería los metros cuadrados que tiene el suelo, ¿vale? Perímetro. ¿Vale? Más o menos todos tenemos claro lo que es un perímetro, pero lo voy a definir. Es la suma de las longitudes de las líneas que forman el contorno de una figura. ¿Vale? Entonces, para resumir todo lo que acabo de decir, esto podría ser una figura plana y las figuras planas nos las tenemos que imaginar siempre, y este es un matiz importante porque si no, no tendría sentido hablar de área rellenas. Esto que acabo de pintar, eso es la superficie de la figura plana, que tiene una área determinada. Y después, esto de aquí, lo que acabo de pintar en rojo, eso sería el perímetro. Entonces, esto, como es superficie, esto se va a medir siempre en unidades al cuadrado. Por ejemplo, metros cuadrados, centímetros cuadrados, ¿vale? Y esto de aquí, el perímetro es lineal, son longitudes lineales que se mide en, por ejemplo, metros, centímetros, milímetros, ¿vale? Entonces estas dos definiciones las tenemos que entender a la perfección para hacer los ejercicios que vendrán a continuación, ¿vale? Y dentro del punto 7.3 tenemos el primer subapartado, que es el 7.3.1, que ya no hablamos de figuras planas en general, sino que hablamos de polígonos. Más o menos yo entiendo que todos sabemos lo que es un polígono, pero lo voy a explicar para que todos lo tengamos claro, ¿vale? Un polígono es una figura geométrica plana formada por una secuencia finita de segmentos rectos que encierran una región. Y esto es lo importante, que son segmentos rectos y que encierran una región. Entonces, si yo, por ejemplo, hago esto, fijaros que son todos segmentos rectos y que además encierran una región que es esta. Pues eso es un polígono.
esto de aquí, ¿vale? Esto también encierra una región, pero tiene una parte de su contorno que no es un segmento recto, con lo cual esto no es un polígono, ¿vale? Y después, por ejemplo, podemos tener algo como esto. Pues esto tampoco encierra ninguna región, con lo cual esto tampoco sería un polígono. Bueno, y aquí tengo unas cuantas figuras planas y ahora lo que os voy a poner son las fórmulas para calcular el área de todas estas figuras. Después os diré algunos trucos, ¿vale? O algunas maneras de, sin tener que aprendernos todas estas fórmulas, poder igualmente calcular todas estas áreas, ¿vale? Pero en principio os pongo las fórmulas para que las tengáis y si queréis las podáis utilizar, ¿vale? Entonces aquí lo que veremos serán fórmulas de áreas de polígonos. Entonces esto es un rectángulo, esto es un cuadrado, esto es un paralelogramo, esto es un rombo, esto es un triángulo, evidentemente, esto es un triángulo rectángulo, esto es un trapecio y esto es un polígono regular. Concretamente, si vemos los lados que tiene, vemos que es un hexágono, pero bueno, esto sirve para todos los polígonos regulares. Entonces vamos a ver primero el rectángulo. Evidentemente, pues si esto es B, por ejemplo, y esto es A, el área del rectángulo la podemos calcular simplemente multiplicando la base por A, ¿vale? Base por altura o lado por lado, en fin, ¿vale? El cuadrado, pues si esto es el lado del cuadrado, pues el área será igual al lado del cuadrado al cuadrado, nunca mejor dicho, ¿vale? Por eso se llama al cuadrado. Después, en este paralelogramo, por ejemplo, si tenemos que esto es B y este lado es A, pues con estas medidas no se puede calcular. Nos hace falta esto de aquí, que es, voy a llamar H, que es la altura, ¿vale? Entonces, el área será igual a la base por la altura, ¿vale? En este caso no sería este lado por este lado, así no se podría calcular, ¿vale? El rombo, esto se llama diagonal, entonces vamos a llamarle diagonal y esta sería otra diagonal, que la llamamos diagonal prima, D y D prima. Entonces, el área será igual a D por D prima entre 2, ¿vale? El triángulo, esta sí que creo que esta os la tenéis que saber seguro. El área del triángulo, si esto de aquí es la altura, esto es la base y estos lados los llamamos A y C, por ejemplo, el área será igual a la base por la altura partido 2. Esto lo tenéis que saber ya todos, ¿eh? Esto es la hipotenusa, en este caso, esto es un cateto y esto es otro cateto. Bueno, esto al final es lo mismo, estoy haciendo base por altura, pero bueno, el área sería cateto por cateto partido 2. En el trapecio, ¿vale? Vamos a llamar, este lado lo vamos a llamar B, este A, este C y este D. Para calcular el área del trapecio tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos los dos lados paralelos, ¿vale? Uno es más grande y el otro es más pequeño. Lo que hay que hacer es sumarlos, A más B, hacer la media entre ellos dos, dividirlos entre dos y después multiplicarlo por, una vez más, la altura, ¿vale? Y después en un polígono regular tenemos el lado, que evidentemente todos los lados, por ser polígono regular, miden lo mismo, y si esto es el centro, ¿vale? La distancia entre el centro y cualquiera de sus lados la vamos a llamar A, que A significa apotema, ¿vale? Entonces el área de cualquier polígono regular será igual a
el perímetro por, voy a poner apotema para tenerlo todos, apotema, que es la que he puesto arriba, partido por 2. Bueno, y aquí tenéis una colección de fórmulas que, si no queréis pensar demasiado, podéis aplicar para calcular todas estas áreas de figuras planas, concretamente de polígonos. Pero ahora después haré unos ejemplos y veréis que simplemente sabiendo esta se pueden deducir prácticamente de manera instantánea el resto de fórmulas.